Ronda Rousey fue atacada en un autobús interurbano común, sin que supieran quién era realmente, ni cómo terminaría ese viaje para ellos. Mira hasta el final, suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. Ronda había elegido el autobús con la misma calma con la que tomaba decisiones importantes dentro y fuera del octágono. No fue una elección impulsiva ni fruto del cansancio de última hora, sino el resultado de una reflexión silenciosa y precisa. Conducir significaba exponerse a paradas, miradas curiosas, encuentros inevitables en estaciones de servicio o semáforos. Volar implicaba controles, filas, cámaras, empleados atentos y esa vibración inconfundible que recorría los espacios públicos cuando alguien la reconocía. El autobús, en cambio, ofrecía algo que se había vuelto raro en su vida: anonimato. Un flujo continuo de personas concentradas en sus propios pensamientos, en sus propios problemas, donde un rostro más no era motivo de interés. Durante unas horas, podía ser solo otra pasajera más, alguien que iba de una ciudad a otra sin que nadie esperara nada de ella. Había también una razón personal para ese viaje, algo pequeño y cotidiano, tan alejado del ruido mediático que precisamente por eso había decidido hacerlo sola. No se trataba de un evento ni de una obligación pública, sino de una tarea sencilla que quería resolver sin testigos, sin comentarios, sin el peso de una identidad que a menudo precedía a cada uno de sus pasos. En el fondo, aquel trayecto era una forma de recordarse que su vida no se reducía a arenas, entrevistas y campamentos de entrenamiento. Había una dimensión más simple, más humana, que aún le pertenecía. El terminal de autobuses estaba envuelto en una atmósfera densa y cansada. Olía a café recalentado y a ropa húmeda, a aire frío que se colaba cada vez que se abrían las puertas automáticas. Las voces se superponían en un murmullo constante. Anuncios distorsionados por los altavoces, fragmentos de conversaciones, pasos apresurados. La gente sostenía billetes arrugados, teléfonos brillando en las manos, mochilas apoyadas en el suelo. Rostros apagados por jornadas largas, por esperas innecesarias, por la simple fatiga de moverse de un lugar a otro. Ronda se integró en ese flujo con naturalidad. Vestía de manera sencilla, una chaqueta común, pantalones sin marcas visibles, zapatillas gastadas, el cabello recogido sin cuidado aparente, sin intención de resultar llamativa. No llevaba nada que delatara estatus ni fama, y su forma de moverse era deliberadamente neutra. No apresuraba el paso ni se quedaba atrás. Ocupaba el centro de la fila, ese punto exacto donde la atención se diluye y nadie repara demasiado en nadie. Cuando llegó su turno, mostró el billete con un gesto breve. Recibió una confirmación automática y avanzó sin intercambiar más que un leve asentimiento. Al entrar al autobús, una ráfaga de aire tibio la envolvió. El interior olía a tapicería usada y a ventilación reciclada. Las luces del techo proyectaban una claridad uniforme que suavizaba los rasgos de todos los pasajeros, igualando expresiones y borrando detalles. El pasillo era estrecho, los asientos estaban demasiado cerca unos de otros, creando esa sensación particular de cercanía forzada que acompaña a los viajes largos por carretera. Ronda se detuvo un segundo, dejando que sus ojos se adaptaran, no para examinar de forma evidente, sino para registrar. Era un hábito antiguo, casi inconsciente. Eligió un asiento junto a la ventana, cerca del centro del vehículo. No tan adelante como para quedar expuesta a conversaciones constantes con el conductor, ni tan atrás como para sentirse acorralada. Colocó su bolso a los pies, apoyándolo suavemente contra el tobillo, un gesto casual que escondía una intención práctica. Se sentó, dejó escapar un suspiro lento y apoyó la cabeza un instante contra el vidrio frío, agradeciendo esa sensación mínima que la conectaba con el exterior. A su alrededor, el autobús se iba llenando. Un estudiante se sentó al otro lado del pasillo, auriculares puestos, la mirada fija en la pantalla del teléfono. Más adelante, una pareja mayor acomodaba sus cosas con movimientos cuidadosos, murmurando entre sí. Una mujer con el rostro cansado sostenía a un niño dormido, balanceándolo apenas para no despertarlo. Era un mosaico de vidas comunes, cada una encerrada en su propio círculo de preocupaciones.
Ese anonimato compartido le resultaba reconfortante. Durante unos minutos, todo transcurrió como debía. El motor arrancó, el vehículo se preparó para salir, las luces de la ciudad parpadearon a través de las ventanas. Ronda se permitió relajarse un poco más, dejándose llevar por el ritmo conocido del viaje. La carretera siempre había tenido para ella un efecto tranquilizador, una sensación de avance que ordenaba los pensamientos, incluso cuando el cuerpo estaba cansado. Entonces, casi sin aviso, el ambiente cambió. Tres hombres subieron juntos. No lo hicieron con prisa ni con la discreción del resto. Se detuvieron un instante en la entrada, bloqueando el pasillo mientras reían por algo que solo ellos parecían entender. Sus botas golpearon el suelo con un sonido más fuerte de lo necesario, y el cuero de sus chaquetas crujió cuando se ajustaron los hombros. Traían consigo un olor tenue a humo y aceite, una presencia que se imponía incluso antes de que encontraran asiento. No eran idénticos, pero resultaba evidente que formaban un grupo. Uno de ellos era ancho, de hombros que tensaban la tela del chaleco. Otro se movía con una energía inquieta, lanzando miradas rápidas a su alrededor, evaluando. El tercero caminaba medio paso detrás, sonriente, satisfecho de seguir a los otros dos. Avanzaron hacia la parte trasera del autobús y se dejaron caer en los asientos con una confianza territorial, estirando las piernas hacia el pasillo, ocupando más espacio del que les correspondía. Un murmullo silencioso recorrió el vehículo. No fue un sonido, sino una serie de pequeños ajustes. Alguien giró el rostro hacia la ventana. Otro pasajero bajó la mirada al teléfono con demasiada rapidez. El conductor los observó por el espejo retrovisor durante un segundo antes de volver la vista al frente, la mandíbula tensa apenas un instante. Ronda los notó sin necesidad de girar la cabeza. Registró el volumen de sus voces, la forma en que se superponían al murmullo general, la manera en que parecían apropiarse no solo de sus asientos, sino del espacio a su alrededor. No reaccionó externamente. No había motivo aún. El autobús comenzó a moverse, alejándose del terminal, y la vibración constante del motor se instaló bajo el suelo. Durante un rato nada más ocurrió. El trayecto avanzó por calles conocidas, se detuvo una o dos veces para dejar pasajeros. Las luces exteriores se fueron espaciando, reemplazadas por tramos más oscuros. Dentro, la gente se acomodó en rutinas silenciosas. Pantallas encendidas, cabezas apoyadas, respiraciones lentas. El niño seguía dormido, ajeno a todo. Los hombres del fondo permanecían ruidosos. Sus risas cortaban el silencio de manera irregular, provocando miradas fugaces que se desviaban de inmediato. Hablaban por encima del zumbido del motor, como si el autobús fuera un escenario improvisado. Cambiaban de postura sin pedir permiso. Reclamaban apoyabrazos que no eran suyos. Se expandían con una seguridad que desafiaba cualquier objeción. Nadie decía nada. Ronda sentía cómo la tensión se iba acumulando, fina pero persistente, como un hilo estirado. No era peligro aún, pero sí la promesa de algo que podía serlo. Reconocía esa atmósfera, ese momento previo en el que se prueban límites y se mide el silencio ajeno. Mantuvo la vista en la oscuridad que desfilaba tras el vidrio. La expresión neutra, la respiración controlada. Había aprendido hacía tiempo que no toda alteración exigía intervención inmediata. A veces, prestar atención era justo lo que alimentaba ese tipo de conductas. En ocasiones, lo más efectivo era no convertirse en el centro. Por ahora, eligió la paciencia. El autobús se adentró en zonas cada vez más silenciosas. Las últimas edificaciones quedaron atrás, sustituidas por tramos largos de carretera apenas iluminados. El interior del vehículo comenzó a sentirse más cerrado, como si el mundo exterior se hubiera reducido a reflejos fugaces. Los hombres del fondo parecieron percibirlo también. Sus voces subieron un poco más, sus gestos se volvieron más amplios, como si la ausencia de testigos los envalentonara. Uno de ellos se levantó brevemente, ajustándose la chaqueta, y caminó unos pasos por el pasillo antes de regresar a su asiento. Sus ojos recorrieron a los pasajeros con un interés descuidado. Ronda no se movió. No se encogió ni se tensó. Simplemente permaneció, otra figura más entre muchas, ofreciendo nada que reclamara atención. El viaje apenas comenzaba,
Ninguna línea había sido cruzada todavía. Pero mientras el autobús avanzaba por la carretera oscura, se hacía cada vez más evidente que aquel trayecto no sería tan ordinario como había esperado. El autobús se adentró poco a poco en la carretera abierta, dejando atrás las últimas luces dispersas de la ciudad. El ritmo del motor se volvió más constante, casi hipnótico, y durante unos minutos pareció que el viaje se asentaba en una rutina monótona. Sin embargo, el cambio que había comenzado con la entrada de los tres hombres no se disipó. Al contrario, empezó a adquirir una forma más definida, más pesada. Ya no se trataba solo de ruido ocasional, sino de una presencia que se imponía sobre el espacio compartido, alterando la forma en que cada pasajero respiraba, se movía y pensaba. Las risas del fondo dejaron de sonar espontáneas. Se volvieron más agudas, más calculadas, como si cada estallido estuviera diseñado para recordarle al resto del autobús quién marcaba el ritmo. Hablaban en voz alta, sin molestarse en bajar el tono, interrumpiendo cualquier atisbo de silencio. No parecían disfrutar de una conversación entre ellos, sino de la atención forzada que provocaban. Cada carcajada era una declaración de dominio, una forma de ocupar no solo el aire, sino también la voluntad de quienes preferían no mirar. Ronda percibió el cambio con claridad. No necesitó girarse para entender que la actitud de los hombres había dejado atrás la simple grosería. Ahora estaban probando el terreno, empujando límites pequeños, casi insignificantes de manera aislada, pero inquietantes cuando se acumulaban. Uno de ellos estiró las piernas de tal forma que invadía el pasillo, obligando a cualquier persona que quisiera pasar a rodearlo con torpeza. Otro apoyó el brazo sobre un respaldo ajeno, ocupando un espacio que no le pertenecía. Eran gestos mínimos, pero repetidos con intención. La respuesta del resto fue inmediata y silenciosa. Un hombre al otro lado del pasillo fingió concentrarse en su teléfono, deslizando el dedo por la pantalla sin realmente leer nada. Una mujer un par de filas más adelante se giró hacia la ventana y apretó la chaqueta contra el cuerpo, como si así pudiera hacerse más pequeña. Nadie protestó. Nadie pidió explicaciones. Ese silencio colectivo funcionó como un permiso tácito, y los hombres lo interpretaron exactamente de esa manera. A medida que el autobús avanzaba, el exterior se volvía cada vez más oscuro. Las farolas desaparecieron casi por completo, reemplazadas por tramos largos de asfalto flanqueados por sombras. Las luces interiores seguían siendo las mismas, pero la ausencia de referencias externas alteraba la percepción del tiempo y del espacio. Parecía que el vehículo se movía dentro de una burbuja aislada, desconectada de cualquier ayuda inmediata. La señal de los teléfonos fluctuaba. Algunas pantallas perdían cobertura por momentos, lo suficiente para reforzar la sensación de encierro. El conductor era consciente de ello. Ronda lo notó en la forma en que miraba el espejo retrovisor con mayor frecuencia, aunque siempre de manera breve, casi furtiva. Sus manos se tensaban en el volante y luego se relajaban, como si estuviera debatiéndose internamente. Intervenir demasiado pronto podía provocar una reacción impredecible. No intervenir en absoluto lo convertía en testigo pasivo. Por ahora, eligió la cautela, igual que la mayoría. Uno de los hombres se levantó de nuevo. Esta vez no fingió estirarse. Caminó despacio por el pasillo, con una tranquilidad que no ocultaba la intención. Sus pasos eran pesados, deliberados. Se detuvo a mitad del autobús y dejó que su mirada recorriera los rostros uno por uno. No decía nada, pero el mensaje era claro. Estaba evaluando. Quería ver quién sostendría la mirada y quién la bajaría primero. Las reacciones fueron previsibles. Miradas que se desviaban, cabezas que se inclinaban, cuerpos que se tensaban. Cuando su mirada pasó cerca de Ronda, se detuvo un instante más largo de lo necesario. No fue evidente para el resto, pero ella lo percibió con nitidez. No respondió. Mantuvo la vista fija en el reflejo oscuro de la ventana, el rostro sereno, los hombros relajados. No ofreció miedo ni desafío. Ese detalle, precisamente, fue lo que llamó su atención. El hombre regresó a su asiento y murmuró algo a sus compañeros. Los otros dos siguieron la dirección de su mirada con curiosidad. Sus expresiones cambiaron apenas, pero lo suficiente para que Ronda lo notara. Ya no observaban al conjunto del autobús, ahora focalizaban.
Entre decenas de pasajeros que se esforzaban por desaparecer, ella destacaba por no hacerlo. Las conversaciones entre ellos bajaron de volumen, pero no de intención. Se inclinaron unos hacia otros, intercambiando comentarios en tono bajo, acompañados de sonrisas ladeadas. De vez en cuando, una risa escapaba un poco más fuerte, lo bastante para que los de adelante la escucharan. No eran bromas inocentes. Eran pruebas, anzuelos lanzados al aire para provocar alguna reacción. Ronda permaneció inmóvil. Sabía que cualquier gesto podía interpretarse como una invitación. Había aprendido a leer ese tipo de dinámicas mucho antes de subir a un ring. La calma en ocasiones desarma, en otras irrita. En este caso, estaba empezando a hacer ambas cosas. El autobús tomó una curva suave y el movimiento hizo que algunos cuerpos se balancearan. Uno de los hombres aprovechó la inercia para levantarse otra vez y avanzar unos pasos más que antes. Se apoyó en un respaldo cercano, invadiendo el espacio de un pasajero que no era Ronda, como si estuviera calentando. Dijo algo en voz alta, una frase ambigua, y rió cuando no obtuvo respuesta. El pasajero aludido se limitó a asentir con rigidez. La sensación de aislamiento se intensificó. Afuera no había más que oscuridad. Dentro el aire parecía más espeso. Ronda podía sentir cómo la tensión se desplazaba de fila en fila, como cada persona se replegaba un poco más. Era el tipo de atmósfera que se construye lentamente, casi sin que nadie se dé cuenta, hasta que resulta imposible ignorarla. Uno de los hombres volvió a mirar hacia ella, esta vez sin disimulo. Su mirada no era agresiva todavía, pero sí inquisitiva, como la de alguien que ha encontrado algo interesante. Dijo algo a sus compañeros y los tres rieron. El sonido se expandió por el autobús, provocando un estremecimiento generalizado. Una joven al otro lado del pasillo lanzó una mirada rápida hacia Ronda y luego apartó la vista, como si temiera verse involucrada solo por observar. Ronda seguía sin moverse. Su respiración era lenta y controlada. Internamente, su atención se afinaba. Comenzó a registrar detalles con mayor precisión. La distancia entre filas, la ubicación de los pasamanos, la forma en que el autobús se inclinaba ligeramente en las curvas. Observó quién hablaba más, quién lideraba, quién seguía. Era una evaluación constante, silenciosa, nacida de la experiencia. Los hombres, envalentonados por la ausencia de resistencia, empezaron a coordinarse de manera más evidente. Uno se levantaba mientras otro permanecía sentado observando. El tercero se recostaba, confiado, como si disfrutara del espectáculo. El patrón se repetía. Ya no era caos, era una estructura incipiente de control. Algunos pasajeros intentaron cambiar de lugar con excusas vagas, acercándose a la parte delantera. Otros se hundieron aún más en sus asientos. Nadie alzó la voz. El miedo había alcanzado ese punto en el que moverse parecía más peligroso que quedarse quieto. Ronda comprendió entonces que la situación no se disiparía sola. La atención que habían fijado en ella no era casual ni pasajera. Su calma había sido interpretada como una diferencia, y esa diferencia los atraía. No porque supieran quién era, sino porque no encajaba en el patrón de sumisión que esperaban. El autobús siguió avanzando por la carretera oscura, como si nada ocurriera. Sin embargo, dentro, las reglas estaban cambiando. Los hombres del fondo ya no se conformaban con dominar el ambiente. Estaban eligiendo un objetivo. Y aunque aún no habían cruzado una línea evidente, la dirección era clara. Ronda mantuvo la vista en la ventana, consciente de cada respiración, de cada sonido, de cada movimiento a su alrededor. Sabía que el siguiente paso sería más directo, más personal. La presión, invisible pero constante, seguía creciendo, empujando la situación hacia un punto en el que el silencio dejaría de ser una opción. La presión que se había acumulado durante el trayecto dejó de ser una sensación difusa y se transformó en algo concreto, casi tangible. El silencio del autobús ya no era solo una reacción al ruido. Era una estrategia de supervivencia. Cada pasajero parecía ocupar menos espacio que antes, como si todos intentaran desaparecer dentro de sí mismos. Ronda lo percibía con claridad. La atención de los tres hombres ya no se dispersaba por el interior del vehículo. Ahora tenía un punto fijo, una dirección definida,
y ella estaba en el centro de ese eje invisible. Uno de ellos se levantó de nuevo. Esta vez no hubo fingimiento ni excusas. Caminó despacio por el pasillo, balanceándose levemente con el movimiento del autobús, deteniéndose a propósito más cerca de donde ella estaba sentada. No habló de inmediato. Se apoyó con el antebrazo en el respaldo del asiento delantero, invadiendo el espacio de quien iba allí sentado, obligándolo a encogerse. Su presencia era pesada, invasiva, como si el aire alrededor se hubiera vuelto más denso. Rhonda no giró la cabeza enseguida. Continuó mirando hacia la ventana, el reflejo oscuro devolviéndole apenas la silueta de lo que estaba ocurriendo. Sentía la cercanía sin necesidad de verla, el peso de una mirada que ya no pretendía disimular. El hombre dijo algo en voz baja, una frase cargada de burla, lo suficientemente alta para que ella pudiera oírla, pero también para que los demás entendieran el tono. Detrás, las risas de los otros dos sonaron como un eco cómplice. Algunos pasajeros reaccionaron con un sobresalto involuntario. Una mujer, unas filas más adelante, se giró apenas y luego volvió a mirar al frente, apretando los labios. Un hombre cerca del pasillo movió las piernas como si fuera a levantarse, pero se quedó inmóvil. El conductor miró el espejo retrovisor por más tiempo del habitual, sus hombros rígidos, y luego volvió la vista a la carretera. El hombre se quedó allí unos segundos más, disfrutando de la incomodidad que provocaba, y finalmente regresó a su asiento con una sonrisa satisfecha. No era una retirada, era una advertencia. Rhonda exhaló lentamente, sin cambiar de postura. Sabía que aquel contacto había sido un ensayo, una manera de medir hasta dónde podía llegar sin consecuencias inmediatas. A partir de ese momento, el comportamiento de los tres se volvió más coordinado. Uno se levantaba, mientras otro permanecía atento desde el fondo. El tercero observaba con una expresión relajada, confiado, como si el desenlace ya estuviera decidido. El pasillo comenzó a estrecharse de forma simbólica. Cada movimiento parecía pensado para reducir las opciones, para encerrar poco a poco. El autobús siguió avanzando durante un rato más, hasta que algo cambió de forma abrupta. El motor disminuyó su ritmo, el zumbido constante bajó de tono y el vehículo empezó a frenar. No fue una parada habitual. No hubo anuncio ni luces de estación. El autobús se detuvo en el arcén de la carretera, rodeado de oscuridad absoluta, salvo por el haz de los faros iluminando grava y asfalto. Un murmullo inquieto recorrió el interior. Algunos pasajeros se inclinaron hacia adelante, intentando entender qué ocurría. Otros se quedaron rígidos, conscientes de que aquella detención alteraba por completo la dinámica del viaje. El conductor manipuló algo en el panel, habló en voz baja consigo mismo o con la radio, pero no dio explicaciones inmediatas. Para los tres hombres, la parada fue como una señal silenciosa. Se incorporaron casi al mismo tiempo. El más corpulento estiró los hombros, como preparándose. Otro se llevó la mano al cuello, girándolo con un chasquido seco. El tercero lanzó una carcajada baja y miró por la ventana, confirmando lo que todos intuían. No había nadie alrededor, ningún coche, ninguna luz, ningún testigo. El autobús, ya de por sí aislado, se convirtió en un espacio cerrado, suspendido fuera del mundo. El hombre que antes se había acercado avanzó otra vez por el pasillo. Esta vez no se detuvo a distancia. Se colocó junto al asiento de Rhonda, demasiado cerca, bloqueando parcialmente el paso. Se inclinó un poco hacia ella y apoyó la mano en su hombro. No fue un roce accidental ni una prueba ambigua. Fue un agarre claro, firme, con la intención de imponer control. Un suspiro colectivo recorrió el autobús. Alguien dejó escapar un gemido ahogado. La mujer con el niño lo abrazó con más fuerza, como si pudiera protegerlo de todo, cerrando los ojos. Nadie gritó. Nadie se levantó. El miedo había alcanzado ese punto en el que el cuerpo se niega a reaccionar. Rhonda sintió la presión de los dedos, el peso del brazo ajeno. En ese instante, la situación dejó de ser solo una amenaza personal. Entendió con absoluta claridad que, si no actuaba, la escalada continuaría y el riesgo se extendería a cualquiera que estuviera cerca. Esperar ya no era prudencia, era permitir que la violencia encontrara un terreno cómodo. Levantó la vista por primera vez, encontrándose con los ojos del hombre. Su expresión no mostraba ira ni pánico.
Era una mirada serena, evaluadora, que desconcertó al agresor por un breve segundo. Él dijo algo más alto, una frase destinada a reafirmar su dominio, y los otros dos se acercaron un poco más, cerrando el espacio alrededor. Ronda ajustó ligeramente su postura. No fue un movimiento brusco ni evidente, pero sí deliberado. Alineó los hombros, plantó mejor los pies, tomó una respiración profunda y controlada. Su atención se redujo a detalles concretos. La posición de la muñeca sobre su hombro, la distribución del peso del hombre inclinado hacia adelante, el equilibrio precario causado por la inclinación del autobús sobre la grava. Percibió también al segundo hombre, demasiado ansioso, adelantándose sin medir, y al tercero, un paso atrás, confiado en no tener que intervenir. El silencio dentro del autobús era total. Incluso el motor parecía contener el aliento. El momento se estiró apenas un segundo más, lo suficiente para que la decisión se volviera irreversible. Ronda ya no esperaba. Sabía exactamente qué hacer y por qué hacerlo. La línea no había sido cruzada, y retroceder no era una opción. La decisión, una vez tomada, no dejó espacio para la duda. El tiempo pareció comprimirse en un instante preciso, nítido, en el que cada detalle adquirió una claridad absoluta. Ronda no se levantó de golpe ni reaccionó con un grito. No hubo explosión de rabia ni movimientos innecesarios. Su respuesta fue breve, contenida y exacta, como si hubiera estado esperando ese momento desde el inicio del viaje. Giró los hombros con un movimiento seco y controlado, liberándose del agarre sin intentar arrancar la mano a la fuerza. El gesto fue lo bastante inesperado para romper la estabilidad del hombre inclinado sobre ella. Su peso, mal distribuido, se desplazó hacia adelante justo cuando el autobús se balanceó levemente sobre la grava del arcén. En ese desequilibrio mínimo se abrió una grieta decisiva. Ronda aprovechó la inercia y redirigió su impulso, empujándolo hacia el estrecho espacio entre los asientos. El hombre tropezó, sorprendido, chocando con un respaldo. El pasillo que momentos antes había usado como instrumento de presión se convirtió en una trampa que limitó sus movimientos. Sus brazos quedaron mal posicionados, su centro de gravedad perdido. La expresión de seguridad se evaporó de su rostro en una fracción de segundo, sustituida por una confusión abrupta. No entendía qué había ocurrido, solo que algo había salido terriblemente mal. El segundo reaccionó casi de inmediato. Se lanzó hacia adelante con un gruñido, impulsado más por el orgullo herido que por una estrategia real. Avanzó confiando en su tamaño y en la fuerza bruta, sin considerar el entorno que lo rodeaba. En el pasillo angosto, sus movimientos amplios chocaron contra los límites físicos del autobús. Ronda lo vio venir incluso antes de que diera el primer paso completo. Se apoyó contra el respaldo del asiento con un gesto firme, usando ese punto fijo como ancla. Cuando el hombre llegó hasta ella, su propio impulso se volvió en su contra. El choque fue torpe, desordenado. Perdió el equilibrio al no encontrar espacio para desplegar su fuerza, y su cuerpo se estrelló contra el asiento, quedando momentáneamente desorientado. El ruido seco del impacto resonó en el interior del autobús, provocando gritos ahogados entre los pasajeros. El tercero se quedó inmóvil. Había esperado ver miedo, sumisión, una retirada rápida. En lugar de eso, presenció cómo la dinámica se invertía con una precisión que no podía comprender. Dio un paso atrás casi sin darse cuenta, presionándose contra los asientos, como si la distancia pudiera devolverle una sensación de seguridad que ya no existía. Por primera vez desde que habían subido al autobús, dudó. El interior del vehículo estalló en caos contenido. Algunos pasajeros gritaron, otros se encogieron contra las ventanas. El niño despertó llorando, asustado por el ruido y la tensión. El conductor se giró bruscamente, los ojos abiertos de par en par, y sus manos vacilaron entre el volante y los controles. Durante un segundo pareció paralizado, pero el sonido de los gritos lo sacó de su estupor. Ronda no perdió la concentración. Se movió con economía, siempre consciente del espacio reducido y de la gente a su alrededor. Su objetivo no era castigar ni humillar, sino recuperar el control y evitar que la situación se desbordara. Se colocó de manera que su cuerpo quedara entre los hombres y el resto de los pasajeros, limitando cualquier avance hacia las filas delanteras. El primero intentó incorporarse, impulsado por una mezcla de rabia y vergüenza. Sus movimientos eran torpes ahora, apresurados, sin la seguridad inicial.
Ronda reaccionó antes de que lograra estabilizarse. Avanzó un paso corto, no para alejarse, sino para cerrarle el espacio. Aprovechó su impulso fallido y lo obligó a retroceder contra otro asiento. El hombre perdió el aire al chocar, su fuerza desperdiciada contra una estructura que no cedía. El segundo, al ver aquello, vaciló. El ruido de su propia respiración se hizo evidente, irregular, delatando el miedo que comenzaba a filtrarse bajo la agresividad. La idea de que la fuerza no bastaba se abría paso, y con ella una sensación incómoda de vulnerabilidad. El tercero ya no avanzaba. Miraba alrededor, como buscando una salida que no existía. En ese momento, el conductor reaccionó. Alcanzó la radio con manos temblorosas y comenzó a hablar con voz tensa pero firme, dando su ubicación y explicando lo ocurrido. Mientras tanto, accionó el mecanismo de las puertas. Estas se abrieron con un siseo hidráulico, y una ráfaga de aire frío irrumpió en el autobús. El contraste con el ambiente cargado del interior fue inmediato. La noche entró como un recordatorio de que el mundo exterior seguía existiendo. Ese aire nuevo pareció afectar a todos. Los pasajeros respiraron más hondo. Los hombres, en cambio, perdieron el último atisbo de control que creían tener. Ronda ajustó su posición de nuevo, asegurándose de que ninguno pudiera moverse sin ser visto. No los perseguía ni buscaba extender el conflicto. Mantenía la tensión justo donde debía estar, contenida, vigilada. Los intentos de resistencia se volvieron cada vez más débiles. El primero ya no avanzaba, solo trataba de mantenerse en pie. El segundo se quedó inmóvil, los hombros caídos, comprendiendo que la situación había escapado por completo a sus manos. El tercero evitaba cualquier contacto visual, su confianza inicial reducida a un silencio tenso. Poco a poco, el ruido en el autobús disminuyó. Los gritos se apagaron, reemplazados por sollozos y respiraciones agitadas. Ronda sintió cómo la adrenalina empezaba a descender, pero no se permitió relajarse del todo. Permaneció alerta, controlando cada movimiento, hasta estar segura de que no habría un nuevo intento. Cuando finalmente dio un paso atrás y volvió hacia su asiento, lo hizo sin ceremonia. Recogió su bolso, lo colocó de nuevo a sus pies y se sentó. Su postura era tranquila, casi idéntica a la de antes, como si aquel estallido de violencia contenida no hubiera alterado su esencia. A su alrededor, el autobús permanecía en una calma frágil, expectante. La amenaza inmediata había terminado. El control había cambiado de manos. Ahora solo quedaba esperar a que el mundo exterior alcanzara aquel tramo oscuro de carretera y pusiera un punto final definitivo a lo ocurrido. Durante unos segundos que parecieron alargarse más de lo natural, el autobús quedó suspendido en una calma extraña, frágil, como si todos temieran que cualquier sonido pudiera romperla. El motor seguía encendido, vibrando con un ronroneo bajo, y el aire frío de la noche entraba todavía por las puertas abiertas, mezclándose con el calor acumulado del interior. Nadie hablaba en voz alta, solo se escuchaban respiraciones agitadas, algún sollozo contenido, y el llanto apagado del niño que su madre intentaba calmar con movimientos lentos y palabras casi inaudibles. Ronda permanecía sentada, el cuerpo erguido pero relajado, las manos apoyadas sobre el bolso a sus pies. Su atención no se había disipado del todo. Seguía observando de reojo, sin girar la cabeza, asegurándose de que ninguno de los tres hombres intentara un último gesto impulsivo. Ya no eran una amenaza inmediata, pero la experiencia le había enseñado que el peligro no desaparece de golpe. Se disuelve poco a poco cuando la realidad termina de imponerse. Los hombres estaban irreconocibles. El que había liderado la situación al principio evitaba mirar a cualquiera, con la mandíbula apretada y los hombros hundidos, como si el peso de lo ocurrido hubiera caído de golpe sobre él. El segundo respiraba con dificultad, apoyado contra un asiento, sin atreverse a moverse más de lo necesario. El tercero se mantenía a distancia, rígido, con la mirada fija en el suelo, consciente por primera vez de lo encerrados que estaban. La arrogancia con la que habían subido al autobús se había evaporado por completo, sustituida por una tensión silenciosa y torpe. Las luces de emergencia comenzaron a reflejarse en las ventanas antes de que nadie dijera una palabra.
Destellos rojos y azules se deslizaban por el vidrio oscuro, cortando la noche y anunciando que el aislamiento había terminado. Ese simple cambio visual provocó un efecto inmediato. Algunos pasajeros exhalaron al mismo tiempo, como si hubieran estado conteniendo el aire durante demasiado tiempo. Otros se enderezaron en sus asientos, recuperando una postura más firme, más humana. El conductor se levantó despacio, con cuidado de no provocar sobresaltos innecesarios. Habló con alguien desde la puerta, su voz más estable ahora, explicando la situación con frases breves y precisas. Señaló hacia la parte trasera del autobús sin dramatismo, como si quisiera devolver el control a un Marco que entendiera de procedimientos y normas. Su papel volvía a ser el de conductor, no el de testigo impotente. Cuando los agentes subieron, lo hicieron con una calma profesional que contrastaba con la intensidad de los minutos anteriores. Sus miradas recorrieron el interior, evaluando las posiciones, los rostros, la tensión residual. Hicieron preguntas cortas, claras, dirigidas primero al conductor y luego a los hombres implicados. Nadie gritó, nadie discutió. La escena, que había estado a punto de desbordarse, se replegaba ahora dentro de un orden reconocible. Ronda no se levantó ni buscó atención. Permaneció en su asiento, observando sin intervenir, consciente de que su papel había terminado en el instante en que el control dejó de depender de ella. Uno de los agentes la miró brevemente, y en ese cruce silencioso hubo un entendimiento suficiente. No hicieron falta explicaciones extensas. Él asintió con un gesto mínimo y siguió adelante. Los hombres fueron conducidos fuera del autobús uno por uno. El contraste con su entrada inicial era evidente. Ya no ocupaban el espacio con risas ni movimientos amplios. Caminaban rígidos, vigilados, sin levantar la vista. Ningún pasajero les habló. Tampoco era necesario. La presencia de la ley y el peso de lo ocurrido hablaban por sí solos. Cuando las puertas se cerraron de nuevo, el interior del autobús pareció distinto. Seguía siendo el mismo vehículo, con los mismos asientos gastados y las mismas luces blancas. Pero la atmósfera había cambiado. Ya no era un espacio dominado por el miedo, sino por una quietud reflexiva, densa, cargada de pensamientos que cada uno procesaba a su manera. El conductor regresó a su asiento, ajustó los espejos y antes de arrancar, se giró ligeramente hacia los pasajeros. Su explicación fue breve, casi formal. Dijo que continuarían el viaje en cuanto fuera posible y agradeció la paciencia. No hubo aplausos ni comentarios, solo algunos asentimientos silenciosos. El motor aceleró suavemente y el autobús volvió a incorporarse a la carretera. El movimiento devolvió una sensación de normalidad, aunque nadie podía fingir que todo era igual que antes. Afuera, la oscuridad retomó su desfile constante, pero ya no resultaba opresiva. Dentro, la gente empezó a realizar pequeños gestos cotidianos. Alguien encendió el teléfono, otro se acomodó mejor en el asiento. La madre logró que el niño volviera a dormirse. Eran acciones simples, casi insignificantes, pero marcaban el regreso a la vida después del miedo. Ronda apoyó la cabeza contra la ventana, dejando que el frío del vidrio le enfriara la piel. Sentía el cansancio asentarse lentamente, no en forma de dolor, sino como una pesadez tranquila, consecuencia de haber sostenido el control cuando más falta hacía. Notó algunas miradas dirigidas hacia ella, curiosas, agradecidas, incómodas. Algunas personas empezaban a unir piezas, a reconocerla. Otras preferían no hacerlo. Ella aceptó ambas reacciones con la misma neutralidad. Había querido ser invisible durante ese viaje, y por un momento lo había conseguido. Sin embargo, entendía que hay situaciones en las que la invisibilidad deja de ser una opción. No había actuado por orgullo ni por deseo de protagonismo, sino porque el silencio se había vuelto peligroso. Esa certeza la acompañaba ahora, serena, sin necesidad de justificar nada. El autobús avanzó hacia la siguiente ciudad, llevando consigo a pasajeros que no olvidarían fácilmente aquella noche. Cada uno guardaría el recuerdo de una forma distinta, pero todos habían sido testigos de cómo el equilibrio podía romperse y recomponerse en cuestión de instantes. Cuando las primeras luces urbanas aparecieron a lo lejos, Ronda cerró los ojos un segundo y respiró hondo. El camino seguía abierto. El viaje continuaba.
Y el silencio que llenaba ahora el autobús ya no era el del miedo, sino el de quienes habían comprendido algo que no se aprende sin atravesar la oscuridad. Si esta historia te mantuvo hasta el final, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Mira otros videos en el canal. Hay más historias donde una sola decisión lo cambia todo. Y comparte este video con alguien a quien le gusten las historias intensas y reales.